Hola, bienvenido. Esto es El origen de Roma. En tiempos antiguos, cuando la península itálica era aún un mosaico de tribus, bosques y colinas salvajes, el destino comenzó a tejer la historia de una de las civilizaciones más influyentes del mundo, Roma. Todo empezó con una leyenda, una historia que mezcla dioses, traición y supervivencia. Se dice que el origen de Roma se remonta a la caída de Troya, tras la mítica guerra de Troya. De las ruinas de aquella ciudad escapó un héroe llamado Eneas, guiado por los dioses para encontrar una nueva patria. Eneas viajó por mares peligrosos hasta llegar a las tierras del Lacio, en lo que hoy es Italia. Allí, sus descendientes fundaron varias comunidades que con el paso del tiempo darían lugar a una nueva historia. Pero el destino aún guardaba su jugada más famosa. Generaciones después, nacieron dos gemelos destinados a cambiar el mundo, Rómulo y Remo. Hijos del dios Marte y una princesa mortal, fueron abandonados al nacer y dejados a su suerte en el río Tíber. Contra todo pronóstico, sobrevivieron gracias a una loba que los encontró y los amamantó en una cueva. Criados por un pastor, crecieron fuertes, valientes y con un espíritu indomable. Cuando descubrieron su verdadero origen, decidieron fundar una ciudad en el lugar donde la loba los había salvado. Sin embargo, el poder y el orgullo se interpusieron entre ellos. En una disputa por el control, Rómulo mató a Remo, marcando el nacimiento de Roma con sangre. Así, en el año 753 a.C., según la tradición, Rómulo fundó la ciudad y se convirtió en su primer rey. Desde ese momento, Roma comenzó como una pequeña aldea, pero con un destino gigantesco. Los primeros romanos eran una mezcla de pueblos, latinos, sabinos y etruscos. No eran aún el gran imperio que el mundo conocería, sino una comunidad de guerreros, agricultores y pastores que luchaban por sobrevivir. Sin embargo, algo los hacía diferentes. Una disciplina férrea, una organización social avanzada y una ambición sin límites. Con el tiempo, Roma dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república, donde el poder era compartido entre el Senado y los ciudadanos. Esta estructura permitió que la ciudad creciera no solo en territorio, sino también en influencia. Los romanos desarrollaron leyes, caminos, ejércitos y estrategias que los volvieron casi imparables. Su ejército, organizado y brutalmente eficiente, conquistó pueblos vecinos, luego regiones enteras, hasta dominar gran parte del mundo conocido. Desde las costas de Hispania hasta los desiertos de África y las tierras de Asia, Roma extendió su poder como una sombra imparable. Pero Roma no solo conquistaba con la espada, también imponía su cultura, su idioma, el latín y sus costumbres. Construyeron caminos, acueductos, ciudades y monumentos que aún hoy asombran al mundo. La ingeniería romana se convirtió en símbolo de poder y permanencia. Con el paso de los siglos, la República dio paso al imperio, liderado por emperadores que se creían elegidos por los dioses. Roma alcanzó su máximo esplendor, pero también comenzó a sembrar las semillas de su propia caída: corrupción, luchas internas y decadencia moral. Aún así, el legado de Roma nunca murió. Sus leyes, su idioma y su forma de ver el mundo se extendieron mucho más allá de su caída. Hoy, miles de años después, el eco de Roma sigue vivo en nuestras sociedades, en nuestras ciudades y en la historia misma. Porque Roma no fue solo una ciudad, fue una idea. Y esa idea conquistó el mundo. Pero la historia de Roma apenas comenzaba, y su destino aún tenía muchos capítulos por escribir. Tras la fundación de Roma, Rómulo no solo gobernó, sino que organizó a su pueblo en clanes, creando las primeras bases de lo que sería una sociedad estructurada y poderosa. Uno de los mayores problemas al inicio fue la falta de mujeres, lo que llevó al famoso episodio del rapto de las Sabinas, donde los romanos secuestraron mujeres de pueblos vecinos para formar familias y asegurar el crecimiento de la ciudad. Aunque este acto provocó guerra, también terminó en una inesperada alianza, cuando las mismas Sabinas intervinieron para detener la violencia entre sus padres y esposos, uniendo así a dos pueblos en uno solo. Con el tiempo, Roma fue gobernada por varios reyes, algunos sabios y otros tiránicos,
hasta que el abuso de poder de Tarquinio el Soberbio llevó a su expulsión. Ese momento marcó el nacimiento de la República Romana, donde el poder ya no recaía en un solo hombre, sino en magistrados elegidos y el Senado. Sin embargo, esta nueva forma de gobierno no eliminó los conflictos internos, especialmente entre patricios y plebeyos, quienes luchaban por igualdad de derechos. Estas tensiones dieron lugar a importantes reformas, como la creación de leyes escritas, destacando la Ley de las 12 Tablas, que estableció normas claras para todos los ciudadanos. A medida que Roma crecía, también lo hacía su hambre de expansión, enfrentándose a otros pueblos poderosos como Cartago. Esto desencadenó las épicas guerras púnicas, donde Roma luchó contra uno de sus enemigos más temidos, Aníbal Barca. Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, desafiando toda lógica, y puso a Roma al borde de la destrucción, pero la resistencia romana fue más fuerte. Finalmente, Roma no solo sobrevivió, sino que destruyó completamente a Cartago, consolidándose como la potencia dominante del Mediterráneo. Pero el éxito trajo nuevos problemas. La riqueza generó desigualdad, y el poder comenzó a concentrarse en manos de unos pocos. Figuras como Julio César emergieron, cambiando para siempre el rumbo de Roma. César, tras conquistar la Galia, acumuló un poder inmenso, lo que provocó temor en el Senado. Su famoso cruce del Rubicón marcó el inicio de una guerra civil que sacudiría los cimientos de la República. Aunque logró convertirse en dictador, su ambición le costó la vida cuando fue asesinado en los Idus de marzo. Tras su muerte, Roma cayó nuevamente en el caos, hasta que surgió su heredero, Octavio Augusto. Augusto puso fin a la República y dio inicio al Imperio Romano, una nueva era de estabilidad y expansión. Bajo su mandato, Roma vivió una época de paz conocida como la Pax Romana, donde el comercio, el arte y la cultura florecieron. Las ciudades crecieron, los caminos conectaron imperios y Roma se convirtió en el corazón del mundo antiguo. Sin embargo, incluso en su grandeza, Roma nunca dejó de luchar contra sus propios demonios, porque su historia no solo se escribió con conquistas, sino también con ambición, traición y destino. Y aún así, la historia de Roma continuó expandiéndose como un fuego imposible de apagar. Con el paso de los años, el imperio alcanzó territorios inmensos, desde Britania hasta Egipto, conectando culturas muy distintas bajo una sola bandera. Las legiones romanas se convirtieron en el símbolo del poder absoluto, disciplinadas, estratégicas y temidas en todo el mundo conocido. Los emperadores comenzaron a construir monumentos gigantescos para demostrar su grandeza, como el imponente Coliseo, donde miles de personas asistían a espectáculos sangrientos. Gladiadores, esclavos y prisioneros luchaban por su vida, mientras el pueblo celebraba, mostrando el lado más oscuro del entretenimiento romano. Pero no todo era violencia. Roma también brilló en arquitectura, filosofía y derecho, dejando una huella imborrable en la humanidad. Los acueductos llevaban agua a ciudades enteras, una hazaña de ingeniería adelantada a su tiempo. Las carreteras romanas, construidas con precisión, permitieron mover ejércitos y mercancías con rapidez, fortaleciendo el control del imperio. Sin embargo, mientras el exterior crecía, el interior comenzaba a fracturarse lentamente. La corrupción se infiltró en el Senado, y muchos emperadores gobernaban con crueldad o locura. Algunos, como Nerón, quedaron marcados por la historia por su tiranía y excesos. Las luchas por el poder se volvieron constantes, con traiciones, asesinatos y conspiraciones dentro del propio imperio. A esto se sumaron las invasiones de pueblos bárbaros, que presionaban las fronteras cada vez con más fuerza. Al mismo tiempo, nuevas creencias comenzaron a surgir, como el cristianismo, que transformaría la espiritualidad del imperio. Con el tiempo, esta fe dejaría de ser perseguida para convertirse en una de las religiones más influyentes del mundo. El imperio se dividió en dos, el de Occidente y el de Oriente, intentando mantener el control de sus vastos territorios. Pero la parte occidental, debilitada, no resistió el paso del tiempo. Finalmente, en el año 476 d.C., cayó el Imperio Romano de Occidente, marcando el fin de una era. Sin embargo, el Imperio Romano de Oriente, conocido como Imperio Bizantino, continuó durante siglos más.
A pesar de la caída, el legado romano nunca desapareció realmente. Sus leyes influyeron en los sistemas jurídicos modernos. Su idioma dio origen a lenguas como el español, el francés y el italiano. Sus ideas sobre gobierno, ciudadanía y organización siguen presentes en el mundo actual. Roma cayó como imperio, pero se levantó como legado eterno. La historia de Roma nos recuerda que incluso los imperios más poderosos pueden caer, pero lo que construyen, sus ideas, su cultura y su influencia, puede vivir para siempre. Porque al final no es la fuerza lo que define la grandeza, sino lo que dejas en el mundo después de desaparecer.